Hola chicos, bienvenidos a otra clase más de español para segundo grado y en esta ocasión con un tema muy interesante que es la planificación de los textos expositivos. Soy su docente Tamara Olmos y miren quién tengo aquí. Tengo la compañía de nuestro mono, así es. Y para contarles un poquito acerca de él y sus características, vamos a iniciar esta aventura de inmediato. Muy bien, tenemos este texto y ustedes también pueden tomar una captura de pantalla para que lo tengan registrados en sus cuadernos de español. El mono tití panameño. Características. El mono más pequeño en Panamá es el tití. Su cuerpo mide entre 20 y 29 centímetros y su cola entre 31 y 42 centímetros. Su peso va desde los 300 a los 560 gramos. Es un género de primates denominado tamarí. Muy negro, con la nuca de color rojizo. También tiene una sección triangular de piel blanca en su cabeza. Alimentación. Los monos tití se alimentan de frutas e invertebrados. También comen flores, retoños y savia. Hábitat. Viven en grupos familiares de 3 a 15 miembros en una zona de arbustos, pastos y vegetación secundaria. Desde la provincia de Coclé hasta Panamá, Colón, Darién, San Blas y la parte oeste de Colombia. Reproducción. El periodo de gestación es de alrededor de 5 meses y nacen entre 1 y 2 crías. El periodo de lactancia por lo general dura de 2 a 3 meses. Especie en vía de extinción. El mono tití panameño es una especie en peligro de extinción debido a factores como la deforestación, producto de la agricultura. Están en alto riesgo por ser animales curiosos y de tamaño pequeño, y lo que los hace presas de la cacería ilegal para su venta como mascotas. Muy bien chicos, a lo mejor ustedes ya este tipo de monos lo han visto en casa o en la casa de un vecino, ¿verdad? Por eso es que ahora están en peligro de extinción. Es muy importante cuidar su hábitat o dejarlos dentro de su hábitat para que convivan con su manada. Y chicos, también tenemos que saber que este tipo de mono, que es el que tenemos aquí en Panamá, es muy importante también dentro de nuestro país. Ahora vamos a conocer las palabras nuevas que encontramos en esta ocasión con este texto. Tenemos tamarino, pequeños primates de los bosques tropicales que habitan desde Costa Rica hasta el sur de Brasil, Bolivia y Paraguay. Pelaje, pelo que cubre a ciertos animales. Invertebrado, animal que no tiene columna vertebral. Savia, líquido que circula por el interior de la planta y le sirve de alimento. Gestación, embarazo, preñez. Crías, bebés recién nacidos de animales que requieren cuidados de los mayores. Miembro, persona o animal que forma parte de un grupo. Extinción, desaparición de una especie. Deforestación, destrucción de bosques y de selvas. Primate, mamíferos con extremidades terminadas en 5 dedos con uñas, como los seres humanos. Lactancia, tiempo en el que los mamíferos toman leche de su madre. Muy bien chicos, y ahora van a observar entonces lo que es el proceso de planificación de un texto expositivo en sus 3 momentos. Tomen una captura de pantalla porque es muy importante conocer este mismo y analizarlo. Vamos a analizarlo juntos. Dice que antes de escribir debemos pensar cuál es la intención de mi texto. Narrar, describir, explicar, informar, expresar sentimientos o emociones. Definir sobre qué se va a escribir, cuál es el tema, qué se quiere explicar. ¿Quiénes van a leer el texto? ¿Se deben utilizar palabras más formales o las que se usan cuando se habla con los amigos?
Investigar qué se sabe del tema, si es un tema desconocido, en dónde se encuentra la información. Lluvia de ideas. Escribir oraciones y listas de lo que se va a escribir. ¿Qué se puede escribir en la introducción? ¿Qué información explica el tema principal? ¿Qué información es complementaria? ¿Cómo terminará el texto? Durante la producción del texto debemos tener en cuenta el borrador, hacer una primera copia para ir organizando lo que se conoce. Leer cada párrafo y preguntarse si responde a las preguntas que se hicieron antes de escribir. Si se encuentran errores, subrayarlos o encerrarlos. Leer la información que se encontró sobre el tema para confirmar datos, nombres o fechas. Preguntarse, ¿el texto se entiende? ¿Explica el tema que se escogió? ¿Las oraciones y las ideas utilizadas son claras? Este es durante el proceso de producción del texto. Y después de haberlo escrito, entonces tenemos que verificar. Tenemos que corregir los errores que se han encontrado, tanto en la ortografía como en las oraciones redactadas. Tenemos también que escribir una segunda versión del texto y leerla en voz alta. Identificar errores y corregirlos inmediatamente. Revisar si el título es adecuado y buscar una imagen que complemente el texto para hacerlo más comprensible. También tenemos que volver a escribir el texto, pero con mejor letra, sin tachones, escribir el título con letra un poco más grande y por último, incluir la imagen que han seleccionado. Chicos, entonces ahora analizando un poco todo lo que vimos acerca de la elaboración de un texto expositivo, vamos a ver un ejemplo para planear la escritura del texto expositivo. Y tenemos aquí, plan para escribir un texto expositivo. Tenemos las preguntas y tenemos la información. ¿Cuál es el tema? Bien, el tema es los tigres blancos. ¿Qué quiero explicar? ¿De dónde son los tigres blancos? ¿Por qué son blancos? ¿Por qué están en peligro de extinción? ¿Dónde busco la información? En los libros del salón o de la biblioteca, en internet, en páginas para niños. Utilizo videos, programas de televisión o de radio. ¿Qué encontré? En internet son de color blanco debido a una condición genética que suprime el pigmento color naranja de su pelaje normal, pero mantienen las rayas características del tigre. Los tigres blancos salvajes son especies raras. Usualmente se encuentran en la parte continental del sureste de Asia y en el centro y sur de la India. Chicos, entonces, viendo toda esta información, también tenemos aquí la fuente de la cual obtuve la información. Y ustedes deben entonces tomar en cuenta todo este proceso. En base al proceso que acabamos de ver, entonces estamos viendo y observando el ejemplo. Muy bien, chicos. Aquí tenemos entonces, dice, ustedes van a escoger un tema para escribir un texto expositivo y completar el cuadro del plan de escritura. A ver, ¿cuál es el tema? ¿Qué quiero explicar? ¿Dónde busco la información? ¿Y qué encontré en ella? Chicos, en esta ocasión tengo una invitada muy especial que nos habla también sobre los textos expositivos. Vamos a verla. Hola, maestra Tamara. Mi nombre es Yaiset Rodríguez. Estoy en segundo grado. Mi escuela se llama Sebastián Sucre Jiménez. Mi maestra se llama Marina Ledesma. En el día de hoy voy a hablar sobre el tema textos expositivos. Textos expositivos es una clase de modalidad que presenta información explícita, objetiva y clara sobre los hechos. Tema: la deforestación.
La deforestación es la pérdida de bosques y selvas debido al impacto de actividades humanas y causas naturales. México, que ocupa uno de los primeros lugares en el mundo. Panamá, por medio del Ministerio de Ambiente, restaura 51,000 hectáreas en este gobierno. Para explicar un texto positivo debemos tomar en cuenta estas preguntas. ¿Cuál es el tema? La deforestación. ¿Qué quiero explicar? Causas de la deforestación. ¿Conoces uno de los países con más deforestación en el mundo? ¿Qué está haciendo Panamá para reducir la deforestación? ¿Dónde busco la información? En los libros, salón de biblioteca, en internet, en página para niños, en videos, programas de televisión y radio. ¿Qué encontré? Pérdidas de bosques debido al impacto de actividades humanas y causas naturales. Muchas gracias. Espero que le haya gustado este tema. Y recuerda, conéctate con la estrella. Chao, chao. Muchas gracias por la información y también por compartir con nosotros tu texto expositivo acerca de la deforestación. También quiero extender las felicitaciones a su docente, a sus papás y a todos los que participaron para la elaboración de este video. También quiero resaltar que la estudiante hizo también uso de la nueva modalidad que vamos a tener en el tema semipresencial, el uso de su mascarilla para las actividades escolares. Así que te felicito y te exhorto a que continúes trabajando en tu aula de clases. Ahora, como ella también nos habló un poquito de lo que es la estructura de un texto expositivo, tengo aquí para ustedes un pequeño organigrama también de un texto expositivo que contiene información. En general, la exposición de un tema se hace de la siguiente manera. Presentación del texto, o sea, el título, que es una frase que describe el tema. Ejemplo, aquí tenemos los órganos. Tenemos también entonces el texto emplea como una definición, es decir, la descripción de algo. Y aquí tenemos entonces un órgano es una parte del cuerpo que realiza una función. Tenemos también luego que se pueden dar ejemplos para que el lector aplique la definición en algo que ya conoce. Y tenemos aquí, por ejemplo, el corazón es un órgano. También se incluye una explicación del tema o el ejemplo que se está describiendo. Es un órgano porque tiene una función, que es bombear la sangre para que corra por todo el cuerpo. Muy bien, y viendo allí entonces el tema, también tenemos un pequeño ejemplo. Aquí tenemos también un pequeño ejemplo que habla de los tiburones, que viene siendo el título. Tenemos entonces el desarrollo, donde da todas las especificaciones o todas las características de los tiburones, como por ejemplo pueden ser grandes, predadores marinos, como con un esqueleto cartilaginoso y también múltiples agallas. Y tenemos más especificaciones de él dentro del desarrollo, como lo pueden ver aquí. Y tenemos una conclusión que dice que a pesar de ser considerados animales peligrosos, rara vez atacan a los humanos. Y también entonces tenemos nuestro recurso gráfico, que viene siendo la imagen. Y aquí tenemos entonces ya un ejemplo concreto de todo un texto expositivo con todas sus partes. Muy bien, chicos, y ahora vamos entonces a tomar una captura de pantalla, porque esta actividad la vamos a realizar en casa. Dice que vamos a anotar en forma clara en el organizador gráfico que a continuación encontramos la información de interés según la estructura del texto expositivo. Entonces podemos ver aquí
La estructura del texto expositivo, como ya lo hemos mencionado anteriormente, la introducción, que es donde vamos a empezar como a iniciar el tema de qué es el texto expositivo en el que ustedes quieren relatar. Luego tienen lo que es el desarrollo, donde ustedes entonces van a describir todas las características o toda la información que ustedes quieran colocar allí. Recuerden que como es un texto expositivo, hay que tratar de hacer un resumen bastante corto, donde ustedes coloquen las ideas principales del tema que ustedes van a utilizar. Ustedes tienen el tema y luego entonces van a colocar las ideas más principales o más importantes y relevantes del mismo. Y también tenemos entonces la conclusión, que es muy importante también porque es donde ya yo le doy el cierre a nuestro texto expositivo, donde ya entonces hago como un pequeño resumen ya muy corto de lo que estamos observando o lo que vimos en el texto expositivo. Así que chicos, los exhorto para que ustedes en casa también creen su propio texto expositivo y tengan todos los parámetros para realizarlo. Recuerda también que puedes compartir con nosotros tu actividad mediante la página de Instagram @cone.espa, que aparece justo debajo de mi nombre, al ladito de mi nombre. Muy bien, chicos, tenemos ahora que elegir un tema. Elegimos un tema y hacemos la ficha de planificación del texto. Es muy importante también desarrollar esta ficha para que ustedes puedan entonces en casa elaborar su texto expositivo de una manera muy efectiva, asertiva también. Fichas de planificación de un texto. Dice, el tema elegido, ustedes van a escribir el tema. ¿Qué título le pondremos al texto? Porque muy bien, podemos hablar de un tema, pero si nosotros le ponemos un título atractivo, mucho mejor, porque así va a ser llamativo para lo que son los receptores. También, ¿qué sabemos sobre este tema? Ustedes pueden colocar allí lo que ya ustedes saben, la información que ustedes tienen. Luego, ¿qué vamos a investigar? Ustedes qué van a investigar, ustedes tienen que ahondar un poco más del tema y para que la información que ustedes van a utilizar sea veraz. ¿Cómo vamos a organizar las ideas según su importancia? Ustedes entonces van ahí donde yo les decía que ustedes tienen que hacer o buscar en la información que ustedes van a adquirir, tienen que buscar las ideas más relevantes para que el texto no sea tan largo. Ustedes entonces van a buscar las características del texto o las características de las ideas principales más relevantes para que ustedes mejoren su texto expositivo y sea mucho más claro. Y entonces también tenemos la idea 2, que ya viene siendo entonces otro tipo de características, de repente de si van a escoger un animal o alguna planta, cualquier cosa, entonces ideas un poquito más secundarias, sin embargo también bastante cortas. Y luego entonces la conclusión. Aquí tenemos entonces la idea 3 también para que ustedes vayan viendo, es ya cerrando el tema y luego van a ver qué subtítulos utilizaremos. Como ustedes vieron en el texto del mono, ¿verdad? Ustedes vieron que decía su hábitat, su alimentación. Entonces eran los subtítulos que tenía el texto. ¿Y qué imágenes tendrá este texto? Ustedes entonces deben buscar una imagen apropiada a lo que ustedes están diciendo. O sea, si del texto va a hablar de algo, ustedes tienen que buscar una imagen apropiada a ese texto. Muy bien, chicos, ahora les toca a ustedes escribir el texto expositivo. Recuerden compartirlo con nosotros o también lo puedes compartir con tu docente o tu tutor en casa para que también verifique la información. Ahora vamos a revisar el trabajo con el instrumento de corrección del texto. Luego de ustedes elaborar su texto expositivo, van a entonces verificar si tienen todos los aspectos que deben tener en cuenta. Todas las oraciones empiezan con mayúscula. Utilice mayúscula en nombres propios. Todas las oraciones terminan con signos de puntuación. Revise la ortografía de las palabras que utilicé. La letra y presentación del trabajo es adecuada. El título es adecuado y atractivo para el lector. La imagen es apropiada y apoya la comprensión. El texto contiene una clara introducción, desarrollo y conclusión. Así que chicos, para que ustedes vayan cotejando
la información que ustedes van a hacer del texto expositivo con nuestra tabla. Y aquí también van a tomar una captura de pantalla porque en casa ustedes van a practicar la lectura de alguno de los textos de la semana y registrar en el lectómetro y número de palabras leídas en 1 minuto y el nombre de las personas que me escucharon. Como ya lo hemos hecho en otras ocasiones, el texto que leí, personas que me escucharon leer, número de palabras leídas en 1 minuto y la autoevaluación. Debes practicar más, estás mejorando y estás orgulloso de tu progreso. Muy bien, chicos, con esto terminamos este tema, pero no nos podemos ir sin antes agradecer a nuestras personas especiales. En esta ocasión, a la docente Yamaris Melicet Castillo, quien elabora este PPT para nosotros. También agradecemos a todos nuestros patrocinadores, fundaciones, televisoras y radioemisoras por apoyar este proyecto educativo. Y si quieres revivir esta clase, puedes verla por la aplicación de MedCongo. Y recuerda, conéctate con la estrella. ¡Chao!